La pradera de Wyoming había tomado el color del hueso viejo. El calor hacía vibrar el aire y el viento que recorría la hierba alta olía a ceniza seca. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. En algún lugar más allá de los cerros, un halcón chilló una vez y se perdió en el silencio del final del verano. Sarah Wynne se cubrió los ojos con una mano callosa. Había caminado la media milla desde la casa de su padre hasta el pozo, cargando el mismo balde abollado que usaba desde niña. La soga le quemaba la palma al tirar del agua. Los músculos le temblaban por el peso. El chapoteo parecía casi música. Hoy día, el agua era lo único que aún le arrancaba una sonrisa. Echó un poco en su cantimplora y volvió a cruzar el pastizal. La tierra se rajaba bajo sus botas. El ganado de su padre no había sobrevivido a la última sequía, y hasta la salvia más dura parecía rendirse. Sarah se había acostumbrado a esa clase de silencio, a la soledad que deja la pérdida. A mitad de camino a la casa lo vio. Al principio pensó que era un bulto de harapos o quizá un buey muerto, medio cubierto de polvo. Luego, la figura se movió. Un hombre yacía boca abajo junto a un parche de hierba. La piel le ardía al sol, la camisa rasgada y tiesa por el sudor. Las muñecas le estaban destrozadas, marcadas por hondas cicatrices como si cadenas le hubieran tallado la piel tras días de lucha. Sarah se quedó paralizada. Volvieron a su mente las historias que contaban en el pueblo sobre prisioneros apache que huían de los cuarteles del sur. Asesinos, ladrones, salvajes que cortaban gargantas y desaparecían en el desierto, decían. Ella debería haberse dado la vuelta. Cualquier mujer sensata lo habría hecho. Pero algo en los dedos que se movían, como si todavía lucharan por la vida, la hizo acercarse. «Señor», llamó en voz baja. No hubo respuesta. Se arrodilló junto a él y apartó el polvo de la cara. Los labios le estaban partidos. Su respiración se notaba, aunque débil. La cantimplora le pesaba en la cadera. Vaciló apenas un instante antes de destapar y acercarla a su boca. Los ojos del hombre se abrieron aleteando, oscuros y desenfocados, del color de la tierra húmeda. Bebió con avidez y luego tosió, dejando caer agua por la barbilla. Sarah le permitió otro trago antes de retirar la cantimplora. «Tranquilo», murmuró. Ni ella misma sabía por qué hablaba. Probablemente no la entendiera. Detrás de ella, una voz tronó por el campo. «¡Sarah!». Se asustó y se volvió. Su padre, Harlan Wynne, venía hacia ella a zancadas, recortando su figura en la bruma. Llevaba el rifle al hombro. La seguridad con que los hombres llevan sus certezas. «¿Qué demonios estás haciendo?», ladró cuando llegó a su lado. Sus ojos cayeron sobre el hombre en el suelo, y todo color se le escapó del rostro. «¡Apártate, Sarah!». «Pero se está muriendo, pa. ¡Apártate!». Su voz se rajó como un látigo. «Es un apache». La palabra quedó colgando, pesada como un veredicto. Sarah volvió a mirar al hombre, el cabello negro y espeso apelmazado de tierra, la piel cobriza, las viejas cicatrices en el brazo. No necesitaba que su padre le dijera quién era. «Sigue siendo un hombre», susurró. Harlan bajó el rifle, la mandíbula tensa. «No sabes lo que dices. Si le ayudas, los soldados te colgarán junto a él. Me colgarían por dar agua. Te colgarían a ti por piedad en la dirección equivocada», escupió. «Déjalo, Sarah. No es tu carga». Se dio la vuelta y comenzó a regresar hacia la casa. Ella se quedó donde estaba, con el calor apretándole como un castigo. El hombre en el suelo gimió débilmente, alcanzando la cantimplora de nuevo. Le dolió la garganta. Recordó a su madre tendida en el camino del vagón años atrás, los labios resecos, agrietados, susurrando por agua que nunca llegó. Los extraños pasaron de largo, temerosos de la enfermedad que venía con la sequía. «Sigan caminando», decían. «No puedes salvar a todos». Tal vez no, pensó Sarah, pero podía salvar a uno. Vertió lo último de su agua sobre los labios del hombre y tomó su decisión.
Llevarlo a casa era casi imposible. Era alto. Aún con la debilidad mostraba músculo. Cada vez que él la hacía arrastrarlo por el polvo, gemía bajo. El sudor le picaba los ojos. Los brazos le temblaban. Pero tiró hasta que el contorno del granero apareció entre el calor ondulante. La casa de su padre estaba a unas pocas centenas de metros. 2 habitaciones, un porche torcido, una vida de trabajo duro. La pequeña bodega bajo las tablas del piso había guardado sacos de cebada cuando aún llovía. Su padre ya casi no bajaba allí. Logró meter al desconocido dentro, a medias arrastrándolo, a medias rodándolo por la puerta de la bodega. Cayó al suelo con un golpe seco y no se movió. Sera se arrodilló junto a él, jadeando. El aire olía a polvo y a grano viejo. «Quédate aquí», dijo en voz baja, aunque las manos le temblaban. «No hagas ruido». Él no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo. El pecho subía y bajaba con un ritmo débil. Arriba, el viento gemía entre las tablas de la casa. Sarah Gwynne cerró la puerta del sótano, dejándolo envuelto en sombra. Apoyó la espalda contra la madera, escuchando el latido rápido y asustado de su corazón. Afuera, el martillo de Harlan Gwynne golpeaba algo en el patio, constante, sin sospechar nada. Sarah miró sus palmas llenas de ampollas, aún húmedas por el agua del cántaro y la cuerda. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto, pero al limpiar el polvo de su cara y escuchar el eco de la voz de su padre, te colgarán por tener piedad en la dirección equivocada. Se preguntó si la bondad valía realmente el precio que siempre parecía exigir. El sótano permanecía fresco incluso en el peor calor del verano. Partículas de polvo flotaban entre las rendijas, atrapando rayos de luz que se filtraban desde el piso de arriba. Sarah se movía en silencio, siempre atenta a los pasos de su padre. Durante 3 días, el hombre durmió como una piedra. A veces murmuraba en otra lengua, suave y rítmica, como oraciones llevadas por el viento. Cada vez que lo hacía, ella le mojaba los labios con un trapo húmedo, obligándolo con cuidado a tragar. La fiebre iba y venía. Cuando desató la tela de sus muñecas, vio las profundas marcas que las cadenas de hierro habían dejado. Le revolvió el estómago. Afuera, los Iron Mesa Troopers pasaban casi todas las noches. Venían por el camino del sur, 4 o 5 jinetes envueltos en polvo, registrando cada campo y cada barranco. Sarah oía sus voces llamando a los fugitivos. Su padre se quedaba en el porche hasta que desaparecían, murmurando que los problemas nunca estaban lo bastante lejos. Ella inventaba excusas para quedarse cerca de la casa. Decía que tenía que revisar los cercos o remendar costuras. Cada mentira salía más fácil que la anterior, aunque dolía más decirla. La 4ª noche bajó con una linterna al sótano. El hombre estaba despierto. Se apoyaba contra la pared de tierra. Su rostro parecía vacío bajo la luz temblorosa. Sus ojos la encontraron al instante, oscuros, agudos, sin miedo. Por un momento, Sarah pensó que saltaría sobre ella. En cambio, la observó con la cautela de un lobo frente a la tormenta, midiendo. «Estás despierto», dijo ella, sintiendo lo torpe que sonaba su voz. Él no respondió. Su mirada se deslizó de su rostro a la linterna y luego a los vendajes en sus muñecas. «Estás a salvo», añadió Sarah. «Nadie baja aquí». Siguió el silencio. Ella se arrodilló y le ofreció una taza de hojalata llena de agua. Él dudó, luego la tomó. Sus dedos rozaron los de ella. Eran ásperos y calientes. Esta vez bebió despacio, sin apartar los ojos de los suyos. Cuando le devolvió la taza, su voz salió baja, rota. ¿Por qué? Solo una palabra, pero tan pesada que llenó todo el sótano. «Porque necesitabas ayuda», respondió ella. Él frunció el ceño como si esa respuesta no tuviera sentido. Señaló hacia el techo, donde sonaban pasos arriba. «Tu padre... él sabe». Ella negó con la cabeza. Él soltó una media risa, cansada y amarga.
¿Traes la muerte a esta casa? No, dijo rápido. Te traje la vida. Él apartó la vista, murmurando algo en su idioma. Tal vez una oración apache. Sera solo alcanzó a oír una palabra, un susurro que sonaba como el viento entre los juncos. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Dudó antes de responder. Tan, repitió suavemente, probando la forma del nombre. Yo soy Sera. Él no lo repitió, pero un leve gesto cruzó su rostro, como una onda sobre el agua quieta. Durante los días siguientes, ella volvió a menudo. Siempre llevaba algo pequeño: pan, frijoles secos, trozos de cecina. Él comía con moderación, cuidando no tomar más de lo necesario. A veces, al abrir la puerta del sótano, lo encontraba de pie junto a la rendija de luz, con los ojos cerrados, respirando como si pudiera sentir el exterior a través de las grietas. Una tarde, él preguntó: ¿Cuánto tiempo me quedaré aquí? Hasta que sea seguro, dijo ella. Él sonrió con sequedad. ¿Seguro para mí? Nunca lo será. Entonces, ¿hasta que seas lo bastante fuerte para irte? Él la observó largo rato. Arriesgas demasiado, Sera. Ella encogió los hombros. Quizá me cansé de tener miedo. Eso pareció desconcertarlo. Miró la llama de la linterna entre ambos. ¿Miedo de qué? De todo, dijo ella. De la sequía, de los soldados, de cómo la gente odia sin saber por qué. Él asintió lentamente, un pequeño gesto que significaba comprensión. Mi pueblo dice que el odio es el hijo del hambre, murmuró. Cuando el estómago se vacía demasiado tiempo, el corazón empieza a devorarse a sí mismo. Cuando el estómago permanece vacío demasiado tiempo, el corazón empieza a devorarse a sí mismo, dijo Tahan Redhawk con voz baja. La sencillez de sus palabras golpeó a Sera Gwyn más fuerte que cualquier sermón. Otro día, mientras restregaba la ropa en el lavadero, escuchó el galope de varios caballos tronando frente a la casa. Corrió hacia la ventana. Eran los Iron Mesa Troopers, 6 esta vez. Su padre, Harlan Gwyn, salió al encuentro del sargento. Por la ventana abierta, Sera alcanzó a oír fragmentos de la conversación. Un prisionero se fugó hace 3 días. Es peligroso. Si ve huellas, avise. Harlan asintió, el ceño fruncido. No he visto a nadie. Solo mi hija y yo por aquí. Sera contuvo la respiración hasta que los jinetes desaparecieron sobre la colina. Las rodillas le temblaban. Juraría que su padre podía escuchar los golpes de su corazón. Esa noche bajó al sótano para advertirle a Tahan, pero él ya lo sabía. Oí caballos, dijo con calma. Están buscando. No te encontrarán, prometió Sera. Él la miró con una sonrisa leve, casi triste. Les mientes. Me mientes por mí. ¿Por qué? Sera no tuvo respuesta inmediata. Sentía el peso de su mirada, la serenidad firme en sus ojos. Porque mi madre solía decir que toda vida vale la pena intentar salvarla, respondió al fin. Murió pidiendo agua, y nadie se detuvo a dársela. Yo no seré como ellos. El rostro de Tahan se suavizó, aunque su voz siguió grave. Si me encuentran aquí, tú también morirás. Entonces moriré sabiendo que hice lo correcto. Por primera vez, fue él quien apartó la mirada. Los días se estiraron en una rutina frágil. Ella trabajaba junto a su padre en los campos, escuchando el viento por si traía el eco de cascos lejanos. Por las noches, bajaba comida al sótano y, a veces, se quedaba sentada en silencio junto al hombre que había salvado. Él le contó fragmentos de su historia. Cómo los soldados habían llegado a su aldea al amanecer, cómo se llevaron a las mujeres y cómo obligaron a los hombres a construir caminos que nunca serían suyos. No hablaba con odio, sino con cansancio. Ellos lo llaman ley, dijo una noche. Nosotros lo llamamos olvido. Sera no supo qué decir. Las palabras le parecían pequeñas frente a aquella tristeza tranquila. Una tarde, después del anochecer, bajó de nuevo con la linterna.
El aire olía a lluvia que nunca llegaba. Tahan estaba sentado, tallando algo en un pedazo de madera con una navaja que debía haber escondido. Al verla, se detuvo, avergonzado. «¿Qué haces?», preguntó. Él le mostró el objeto. Era un pequeño pájaro con las alas extendidas, no perfecto, pero lleno de vida. Sera lo tomó entre las manos. La madera aún estaba tibia por su toque. Sintió que algo se movía dentro de ella, suave y aterrador al mismo tiempo. Encima, las tablas del piso crujieron. La voz de Harlan bajó a través de las grietas. «Sera, ¿otra vez allá abajo? ¿Qué diablos haces en ese sótano?». Ella se heló. Los ojos de Tahan se alzaron hacia el techo. «Estoy revisando el grano, pa», gritó, tratando de sonar tranquila. «Pues no gastes aceite de lámpara», murmuró él, y sus pasos se alejaron. Cuando el silencio volvió, Sera exhaló temblando. Tahan bajó la mecha de la linterna hasta dejar apenas un resplandor. «Juegas con fuego», dijo en voz baja. Ella sonrió entre sombras. «A veces el fuego es lo único que mantiene viva la esperanza». Él la observó, la luz débil reflejándose en sus ojos. «¿No tienes miedo?». «¿De ti?», preguntó ella. Él negó con la cabeza. «De lo que vendrá». Sera pensó en los soldados, en la desconfianza de su padre, en lo delgada que era la línea entre lo correcto y lo permitido. Miró el pequeño pájaro de madera en su mano y susurró: «Estoy aprendiendo a no tenerlo». Por un largo momento ninguno habló. El viento nocturno se filtró por las rendijas, trayendo el olor de la lluvia lejana. En aquella oscuridad contenida, nació una confianza frágil, más fuerte que el miedo, algo que ambos sabían que podía destruirlos, pero que ninguno deseaba soltar. Esa semana, el viento cambió. Bajaba desde las colinas del norte, seco e inquieto, arrastrando polvo y la promesa distante de lluvia que nunca tocaba el suelo. Para Sera, su sonido se había vuelto un compañero, un recordatorio de que todo secreto tiene su precio. Y el secreto en el sótano ya respiraba más fuerte. Tahan ya no parecía un moribundo. Los moretones de su rostro se habían aclarado como papel viejo. Aún caminaba con cuidado, apoyándose poco en la pierna izquierda, pero había firmeza nueva en su mirada. A veces Sera lo sorprendía junto al ventanuco, con la palma sobre la madera, como si sintiera el viento al otro lado. Una mañana, antes del amanecer, lo encontró afuera, cerca del granero, medio oculto en la sombra. Llevaba puesta una de las camisas viejas de Harlan y los pantalones que ella misma le había remendado. Había salido antes del alba para reparar la cerca rota, trabajando bajo la luz de las estrellas. «¿Qué estás haciendo?», susurró ella, sorprendida y molesta al mismo tiempo. Tahan levantó la vista, el martillo en la mano. «La cerca está rota», dijo Tahan Redhawk con calma, mientras seguía clavando los tablones. «No puedes estar aquí afuera», susurró Seragüín, mirando hacia la colina donde el amanecer apenas empezaba a dorar el cielo. Tahan asintió hacia el horizonte. «Ningún hombre se levanta antes del sol, a menos que huya de algo», respondió, y siguió trabajando. Sera quiso regañarlo, pero la serenidad firme en sus movimientos la detuvo. Trabajaba con paciencia, sin prisa, cada golpe del martillo preciso como si siguiera el compás del viento. Cuando el horizonte se tiñó de naranja, la cerca volvía a erguirse recta y fuerte. De regreso, Sera lo empujó hacia el sótano. «Quédate abajo hasta que caiga la noche», le ordenó entre dientes. Él obedeció, sonriendo con una calma que no conocía el arrepentimiento. Esa tarde, cuando bajó con la cena, la discusión se transformó en charla. Hablaron de cosas simples, de cómo cocer el maíz sin gastar demasiada sal, de cómo adivinar la lluvia por el olor del aire. El inglés de Tahan era áspero, pero su voz tenía un peso tranquilo, como si cada palabra hubiera sido pensada antes de ser dicha. Contó que su gente escuchaba al viento para recordar lo que el mundo una vez fue. «Cuando pasa por los cañones», dijo,
Guarda las voces que vivieron allí. Si tu corazón está en silencio, puedes oírlas. Sera sonrió levemente. ¿Y qué dicen esas voces? Que los hombres olvidan demasiado rápido. Desde esa noche, Sera empezó a oír distinto el viento que golpeaba la puerta del granero, el murmullo de la hierba del llano. Parecía tener vida, llevando mensajes que ella no lograba descifrar. Los días pasaban, cada uno con su propio peligro. Los Iron Mesa Troopers seguían patrullando el valle de vez en cuando. El humor de Harlan Gwyn se volvió más áspero, la sospecha asomando en sus ojos. Había empezado a preguntarle por qué pasaba tanto tiempo cerca de la casa. Sera fingía una risa nerviosa. «Supongo que me gusta la calma», respondía, mientras el corazón le golpeaba el pecho. Pero esconder la verdad se volvía cada vez más difícil. Una tarde, mientras las nubes de tormenta se amontonaban sobre las colinas lejanas, bajó al sótano con una cena caliente: frijoles y pan de maíz. Tahan estaba sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, tallando una pluma de cedro. «Trabajas demasiado», dijo ella. «No sé estar quieto», contestó él sin dejar de mover las manos. «Cuando trabajo, recuerdo quién soy». Sera se sentó a su lado. «¿Y quién eres?». Tahan tardó en responder. «Un hombre que aún respira». Ella soltó una risa suave, negando con la cabeza. «No es gran cosa». «Es todo lo que importa». Un relámpago iluminó las grietas del techo por un instante. Comieron en silencio, el trueno resonando a lo lejos. Entonces, Tahan sacó de su camisa una pequeña bolsa atada con cuero y se la tendió. «Un paquete de medicina», explicó. «Tiene cedro, polvo de maíz y ceniza. Me recuerda que la tierra todavía sabe mi nombre». Sera lo tomó con cuidado, sintiendo la cuerda áspera entre los dedos. «¿Confías en mí para dármelo?». Él sostuvo su mirada. «Confío en lo que veo en tus ojos». El trueno se acercaba. Ninguno habló por largo rato. Cuando las primeras gotas golpearon el techo, Sera levantó la cabeza. «Quizás esta vez llueva de verdad». Tahan negó despacio. «El cielo solo está fingiendo». Y tenía razón. La lluvia cesó minutos después, dejando el aire impregnado de polvo húmedo. Esa noche, Sera soñó con Tahan cruzando una llanura inmensa, el viento girando a su alrededor, su rostro oculto por el sol naciente. Al despertar, su corazón latía como si hubiera corrido. La mañana siguiente trajo problemas nuevos. Desde el porche vio una columna de jinetes en la cresta. Eran exploradores del ejército. Estaban más cerca que antes. Harlan entró desde los campos, maldiciendo. «Esos malditos andan husmeando otra vez. Oí decir que el apache pudo haber pasado por aquí». El estómago de Sera se heló. «¿Y qué harán si lo encuentran?». Su padre la miró con dureza. «Lo mismo que hacen con todos». Cuando Harlan fue al granero, ella corrió al sótano. Tahan ya estaba de pie, alerta. «¿Vienen?», preguntó. «Sí, no puedes quedarte aquí, te encontrarán». Él miró hacia la trampilla, luego hacia ella. «¿A dónde iría?». «En cada dirección hay una soga esperándome». Sera se mordió el labio, pensando rápido. «Hay un arroyo seco al este. Puedes esconderte allí hasta que se marchen». Tahan sonrió con tristeza. «¿Me mandarías lejos?». «Prefiero perderte a verte morir». El resplandor de la linterna marcó su mejilla, resaltando las cicatrices junto a su sien. Tahan levantó la mano, rozando con cuidado un mechón de su cabello. Sus dedos eran ásperos, pero el gesto, delicado. «Tienes un corazón valiente», murmuró. «Demasiado valiente para este lugar». «Entonces quizás ya es hora de que alguien aquí aprenda a usar ese valor», murmuró Sera Gwyn, apenas un hilo de voz. Un ruido la hizo reaccionar. Apagó la linterna de golpe y lo sumió en la oscuridad. Entre las rendijas del suelo se colaba el murmullo de voces. Eran los Iron Mesa Troopers otra vez,
hablando bajo pero muy cerca. Uno soltó una carcajada. Otro dijo algo sobre revisar los graneros. Sera le apretó el brazo a Tahan Redhawk. «Quédate aquí, no te muevas». Subió los peldaños y salió hacia la cocina justo cuando la puerta principal se abrió de golpe. Harlan Gwyn estaba allí con 2 soldados, empapados por la lluvia que les chorreaba de los sombreros. «Buenas tardes, señora», dijo uno con cortesía. «Solo estamos haciendo la ronda. Escuchamos que hubo movimiento por estos parajes». «El único movimiento que se oye aquí es el del polvo», gruñó Harlan. «Pero si quieren mirar, adelante». El corazón de Sera se hundió. Forzó una sonrisa. «No encontrarán nada aquí, señor». El soldado recorrió la habitación con la mirada. «Daremos una vuelta rápida por el granero, solo para asegurarnos». Cuando por fin se alejaron, Sera soltó el aire con un temblor. Pasaron 10 minutos eternos antes de que los jinetes se marcharan, dejando tras de sí el olor de sudor y lluvia húmeda. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, bajó de nuevo al sótano. Tahan la esperaba, tenso pero ileso. «¿Se fueron?», preguntó. Ella asintió, apoyándose en la pared, agotada. «Por ahora». Él la observó bajo el resplandor de la linterna. «Arriesgas tu vida todos los días por mí», dijo con voz baja. «¿Por qué?». Sera lo miró, sintiendo un nudo en la garganta. «Porque cada vez que te veo respirar, recuerdo a mi madre pidiendo agua, y no pude salvarla. Pero puedo salvarte a ti». Por un instante se quedaron inmóviles, el aire entre ambos denso, cargado de algo que los dos comprendían pero no se atrevían a nombrar. Tahan levantó la mano y tocó la pequeña pluma tallada sobre la mesa. «En mi lengua», dijo despacio, «existe una palabra para el viento que cambia de dirección. Significa esperanza». «¿Cómo se dice?», preguntó ella. Él se lo dijo, en un murmullo musical. Sera intentó repetirlo, tropezando con los sonidos. Tahan sonrió, corrigiéndola suavemente. Cuando por fin lo pronunció bien, él asintió. «Ahora tú también la llevas contigo». Afuera, el viento volvió a cambiar, silbando entre las vigas. La casa pareció respirar con ellos, 2 almas unidas por un secreto, esperando la tormenta que ambos sabían que llegaría. Los días siguientes, el aire se volvió quebradizo, como si toda la pradera contuviera la respiración. Nubes oscuras se arremolinaban sobre las colinas lejanas, arrastrando sombras pesadas por la tierra. Hasta los caballos se inquietaban. Algo se avecinaba. Sera lo sentía en los huesos. Aquella mañana, Harlan Gwyn despertó de mal humor. La cuerda del pozo se había roto otra vez, y un coyote había destrozado el gallinero. Sera hizo lo posible por no cruzarse en su camino. Su temperamento estaba más corto que nunca. No le gustaba verla distraída, con la mente en otro lado. «Pasas la mitad del tiempo soñando despierta», gruñó, golpeando un balde contra la mesa. «Este rancho no se mantiene con nubes, niña». Sera se mordió la lengua para no responder. Si supiera lo que realmente escondía, lo que arriesgaba cada vez que bajaba pan y agua al sótano por la noche. Esa tarde estaba en la cocina amasando pan cuando un trueno retumbó en el valle. Las primeras gotas golpearon los cristales, oscureciendo el polvo. Sera sonrió. Quizás la lluvia cubriría sus huellas por un tiempo. Acababa de dejar la masa reposar cuando oyó el chirrido de la trampilla del sótano. Su corazón se detuvo. Ella no la había abierto. La voz de Harlan llegó desde abajo, apagada pero clara. «¿Qué demonios?» «¡Pa, no!», gritó Sera, demasiado rápido. Pero ya era tarde. Las botas de su padre resonaron en los escalones y la luz de la linterna iluminó la bodega. Sera bajó corriendo, la respiración corta. Harlan se había quedado a medio camino, la linterna en alto, mirando la figura en la esquina. Tahan se había incorporado por instinto, el cuerpo tenso, los ojos fijos en el resplandor. El martillo que usaba para arreglar una tabla colgaba flojo en su mano.
Por unos segundos nadie habló. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, llenando el silencio entre ellos. El rostro de Harlan pasó del blanco al rojo. «Santo Dios», murmuró. «Trajiste uno de ellos a mi casa. Pa, escúchame. ¿Estás loca? ¿Sabes lo que pasará si los soldados se enteran? Nos colgarán a los tres, a él y a nosotros también». Sera se interpuso entre ambos. «No es peligroso. Es un hombre, pa, igual que nosotros». «Igual que nosotros, mis narices», gritó Harlan furioso. «Míralo bien. Es uno de esos malditos que quemaron Fort Halleck la primavera pasada». Tahan Redhawk no dijo nada. La mandíbula se le tensó, pero no se movió. Sera Wynne vio en sus ojos una verdad dolorosa. Él siempre había esperado ese momento. «Está herido», susurró ella. «Habría muerto allá afuera». «Debería haberlo hecho», escupió Harlan Wynne. «Eso le tocaba al Señor, no a ti». Un relámpago iluminó el cuarto a través de las grietas, tiñendo todo de blanco. La mano de Harlan tembló alrededor de la linterna. «Nos vas a condenar a los dos», dijo con la voz tensa. «No seré parte de esto». Subió las escaleras de golpe. Sera corrió tras él, alcanzándolo por la manga. «Por favor, pa, no le ha hecho daño a nadie». Él se volvió. Su rostro duro como piedra. «Todavía no». Se soltó bruscamente y salió hacia el granero. Sera quedó inmóvil en la cocina, temblando. A través de la ventana lo vio montar a caballo, la lluvia golpeando de lado. «No, pa, no lo hagas», murmuró. Pero ya cabalgaba hacia la colina, rumbo al puesto militar a 5 millas al este. Sera bajó corriendo al sótano, sin aliento. Tahan ya había recogido las pocas cosas que tenía: su bolsa, la talla de madera, un trozo de cuerda. «Fue a buscarlos», dijo ella. «Tenemos que irnos». Tahan la miró con calma. «No puedes venir. No sobrevivirás solo». «He estado solo toda mi vida». Sera negó con fuerza. «Ya no más». Él la miró entonces, de verdad, con una intensidad que la dejó sin aire. «Si vienes conmigo, te llamarán traidora, te quitarán todo». «Ya me lo han quitado todo», respondió. Afuera, el trueno estalló como un disparo. Salieron por la puerta trasera corriendo bajo cortinas de lluvia. El aire olía a salvia mojada y relámpago. Sera lo guió hacia el cauce seco al este, el mismo del que había hablado antes. Serpenteaba por los campos como una cicatriz, lo bastante hondo para ocultarlos por un tiempo. Pero no llegaron lejos. El golpeteo de cascos los alcanzó desde atrás, varios caballos esta vez. Sera se volvió. La luz de las linternas se filtraba entre la lluvia. La voz de su padre tronó entre la tormenta. «¡Detente! ¡No puedes esconderlo!» Tahan la tomó de la mano y tiró de ella hacia el cauce. El barro salpicó sus piernas mientras se agachaban bajo la orilla. Los caballos se acercaban. «Por favor», susurró Sera. «No le hagas daño». Tahan le rozó la mejilla con los dedos. Apenas un instante. «No más huir», dijo en voz baja. Entonces se incorporó, la lluvia corriendo por su rostro, y salió a la vista. Harlan tiró de las riendas, su rifle apuntando. 2 soldados lo flanqueaban. «¡De rodillas, perro apache!», gritó uno. Tahan levantó las manos despacio, las palmas hacia arriba. «Sin pelea», dijo con voz serena, casi dulce. Sera subió tras él, el agua corriéndole por la cara mezclada con lágrimas. «¡No es su enemigo!», gritó. «No ha hecho nada». La mandíbula de Harlan se movía contenida. «Sera, aléjate de él». «No». Avanzó hasta quedar junto a Tahan, aferrándose a su brazo. «Si se lo llevan, me llevan a mí también». Los soldados se miraron, incómodos. Uno murmuró algo sobre mujeres locas y sus salvajes. Harlan bajó el rifle apenas un poco. «No sabes lo que dices». «Sí lo sé», respondió ella. «Estoy salvando lo que queda de mi alma». Por un instante,
Trueno y silencio fueron lo mismo. Entonces Harlan disparó, no hacia Tahan, sino al aire. El estruendo quebró la noche. ¡Basta!, rugió. No dejaré que mi hija acabe en la horca por esto. Se volvió hacia los soldados. Entró a mi sótano. Iba a entregarlo yo mismo. La chica no sabía nada. Los hombres dudaron. ¿Estás seguro?, preguntó uno. Harlan los fulminó con la mirada. ¿Quieren papeleo? Lo tendrán en la mañana. Llévenlo antes de que todo el condado se entere. Le ataron las muñecas a Tahan y lo arrastraron hasta el caballo. No ofreció resistencia. Solo miró una vez hacia Sera. No hubo palabras, solo una mirada que lo decía todo. Los soldados lo montaron y se alejaron en la tormenta. Harlan tomó a Sera del brazo y la arrastró hacia la casa. ¡Dentro! Antes de que nos destruyas a ambos. Cerró la puerta y giró la llave. El clic del cerrojo sonó igual que el de un arma cargada. La lluvia golpeaba los cristales con furia, y entre el estruendo Sera Wynn creyó escuchar algo más. Una nota lejana, triste, como el sonido de una flauta llevada por el viento. Apoyó las palmas contra la puerta. «Lo siento», susurró, sin saber si se lo decía a su padre o a sí misma. A lo lejos, el trueno rodaba sobre las llanuras, desvaneciéndose hacia el este, en la misma dirección por donde se habían llevado a Tahan Redhawk. Cuando amaneció, la tormenta había pasado. El mundo olía limpio otra vez, lavado de todo ruido salvo el goteo de la lluvia desde los aleros. Desde el patio llegó la voz de Harlan Wynn, baja y cansada, hablando con alguien que Sera no alcanzaba a ver. Dijo que entró por su cuenta. «No quiero problemas para la chica. Es joven. Tonta. Me encargaré de ella». Después se oyeron pasos en el porche y el sonido de hombres marchándose. Sera se sentó al borde de la cama, mirando por la ventana. Las nubes empezaban a romperse, dejando hilos de azul entre el gris. Lo había mantenido a salvo todo lo que pudo, y aún así, lo habían arrancado de su vida, tragado por un mundo que nunca perdonaba la compasión. Pero no había terminado. No todavía. Cuando el sol asomó sobre las colinas, se levantó con la mandíbula firme. En algún lugar, más allá del río y las millas de viento, lo llevaban hacia el fuerte. Iban a alcanzarlo, sin importar lo que dijeran su padre o la ley, porque hay deudas que ni la lluvia puede enterrar, y promesas más fuertes que el miedo. El camino hacia el fuerte se extendía hacia el este, una cicatriz de lodo dejada por la tormenta nocturna. A media mañana, el aire ya era brillante y cruel otra vez, el tipo de calor que hacía temblar el horizonte. Sera espoleó con fuerza la yegua torda de su padre. Su trenza ondeaba detrás de ella como una bandera de desafío. No le había dicho que se marchaba. Cuando él despertara, ya estaría a millas de distancia, siguiendo las huellas profundas de los Iron Mesa Troopers que se habían llevado a Tahan. Su vestido estaba empapado por el rocío, las manos llenas de ampollas por aferrarse a las riendas, pero no redujo el paso. Cada pocos minutos, murmuraba su nombre entre labios, como una plegaria, o tal vez una maldición, ni ella misma sabía cuál. Al llegar a la cima de la colina, vio el fuerte abajo, un cuadrado de murallas de madera blanqueadas por el sol. Su corazón titubeó. 2 guardias estaban de pie en la entrada, los rifles descansando sobre los hombros. Más allá, la bandera colgaba flácida sobre el patio, el aire cargado con olor a sudor y aceite de armas. Sera tiró de las riendas y avanzó. «Necesito ver al oficial a cargo», dijo al llegar. El guardia mayor entrecerró los ojos. «Señora, esto no es hora de visitas. Diga su asunto». «Es sobre el prisionero apache traído anoche. Lo tienen aquí, ¿verdad?» El guardia intercambió una mirada con su compañero más joven. «Ah, ¿sí? ¿Y qué es él para usted?» Sera levantó el mentón. «Es mi esposo». Las palabras salieron solas, antes de que pudiera pensarlas. Quedaron flotando en el aire como el eco de un disparo. Los soldados la miraron, desconcertados. «¿Su esposo?»,
repitió el mayor, medio riendo. Señora, eso sí que es raro de oír. Necesito ver al oficial, insistió ella, la voz temblorosa pero firme. El guardia suspiró y le hizo una seña. Encontrará al Marshal Creed Rann en la casa de audiencias, pero no espere que le crea sus cuentos. El edificio no era más que un salón de madera con bancas y un escritorio. El aire olía a polvo y tabaco. Marshal Rann estaba tras el escritorio, con las mangas arremangadas, leyendo un registro. Era un hombre corpulento, con una cicatriz en la mejilla y ojos fríos como piedras de río. «¿Qué se le ofrece, señorita?», preguntó sin mirar. Cera tragó saliva. «Vengo por el hombre que capturaron». «El Apache». Él alzó la vista, frunciendo el ceño. «¿Habla del prisionero en espera de juicio? ¿Qué tiene que ver con usted?» «Es mi esposo». Rann se recargó lentamente en su silla. «¿Ah, sí?» «Sí, señor». La observó un largo momento, intentando leer si mentía o no. «¿Y desde cuándo están casados, señora Wynne?» «Desde la primavera pasada». «¿Y quién los casó?», ella dudó. «El reverendo Cole, cerca del río Green». El mariscal arqueó una ceja. «No hay ningún reverendo Cole asignado allá». La garganta de Cera se secó. «Viaja mucho. No se queda en un solo lugar». Rann soltó un bufido. «Miente mal, señorita Wynne». Se puso de pie, cruzando los brazos. «Dígame la verdad. ¿Está ayudando a ese hombre? ¿Lo escondió? ¿Sabe que dar refugio a un fugitivo es delito de horca?» Cera lo enfrentó, la voz quebrada. «No me importa. Estaba muriendo cuando lo encontré. Solo le di agua. ¿Eso es un crimen?» El rostro de Rann se suavizó apenas un instante. «El ejército no hace excepciones, señorita. Ese hombre del que habla ha matado soldados, y quizás civiles. Debe enfrentar juicio». «No mató a nadie», replicó ella, con una fuerza que le ardía en la garganta. «Solo intentó sobrevivir». «Mi padre y yo lo sabemos», dijo Cera Wynne con voz firme. «Pregúntele a él. Usted mismo lo escuchó decir que el hombre entró solo». Marshal Creed Rann la observó un instante, y luego hizo un gesto hacia la puerta. «Traigan al padre». Momentos después, Harlan Wynne entró con el rostro pálido y la mirada cansada. Al ver a su hija, apretó los labios. «Dios me ampare, niña. ¿Qué has hecho?» «Diles la verdad, pa», replicó ella dándose vuelta hacia él. «Diles que Tahan no lastimó a nadie». Harlan miró al mariscal, luego al rayo de luz que entraba por la ventana. «Capitán», dijo con voz apagada, «mi hija es joven. No entiende cómo es el mundo. El Apache sí entró a mi sótano, y yo lo entregué, como lo haría cualquier hombre». «Pa», murmuró ella. Él levantó una mano. «Pero no se equivoca en todo. No levantó un arma. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Tal vez eso valga algo». El mariscal soltó el aire despacio. No lo suficiente para liberarlo. El pulso de Cera rugía en sus oídos. «Entonces lléveme a mí», dijo de pronto. «Si lo van a colgar, cuélguenme también. Lo salvé y lo haría otra vez». La habitación se quedó en silencio. Incluso su padre la miró, atónito. Rann se frotó la mandíbula. «¿Sabe lo que está diciendo, señorita?» «Sí», respondió ella sin dudar. «No lo negaré. Es mi esposo». La voz de Harlan se quebró entre incredulidad y rabia. «Por el amor de Dios, Cera». Pero ella siguió. «Llámeme tonta, pecadora, lo que quiera. Pero sé lo que es correcto. Le di agua porque era humano, porque respiraba, porque alguien una vez le negó esa compasión a mi madre. Y si eso es un crimen, entonces aceptaré la soga yo misma». El silencio que siguió se sintió eterno. Finalmente, el mariscal suspiró y se sentó. «Tienes fuego, muchacha. Te concedo eso». Miró a Harlan. «Señor Wynne, ¿está dispuesto a avalar el matrimonio de su hija?» La mandíbula de Harlan se movió con rigidez. «¿Y si digo que no?» «Entonces será acusada como cómplice, y el Apache colgará al amanecer».
Harlan bajó la vista al suelo durante un largo momento. Luego alzó la cabeza. Entonces lo avalo. El matrimonio existe. Sera lo miró con los ojos abiertos de par en par. ¿Pa? Él evitó su mirada. No voy a ver morir a mi única hija por compasión. Si la ley dice que están casados, entonces esos son. Ran asintió. Bien. El tribunal reconoce la unión. La vida del prisionero queda ligada a la de ella. Cumplirá su condena trabajando bajo la supervisión del señor Wynne. El alivio golpeó a Sera con tanta fuerza que casi se tambaleó. ¿Entonces está libre? Libre. Dentro de lo que cabe, dijo Ran con dureza. Pero si respira mal una sola vez, volverá a las cadenas. Harlan le puso una mano temblorosa en el hombro. Ya conseguiste lo que querías, hija. No me hagas arrepentirme. Afuera, el sol descendía sobre las llanuras. Los soldados sacaron a Tahan Red Hawk del cobertizo, las muñecas aún atadas. Cuando la vio de pie, con lágrimas brillando en el rostro, no sonrió, pero sus ojos se suavizaron, como el viento después de una tormenta. Ran habló sin mirarlos. No me den motivos para cambiar de opinión. Tahan asintió una sola vez y la miró. Viniste, murmuró. Sera tomó su mano. Te lo prometí. Harlan los observó en silencio mientras el mariscal se alejaba, murmurando sobre papeleo, y los tres quedaron allí, en medio del patio polvoriento. Por primera vez, Sera Wynne sintió el peso de lo que había hecho. No era culpa lo que sentía, sino asombro. Había desafiado la ley, el miedo y la sangre, y de alguna forma lo había recuperado. Harlan aclaró la garganta. «Vámonos a casa», dijo ásperamente. La tormenta pasó, pero el camino aún es largo. Cabalgaban hacia el oeste mientras el sol se hundía tras las colinas. Tres siluetas recortadas contra un cielo anaranjado: el granjero, su hija y el hombre al que ella se negó a dejar morir. Nadie habló, pero el aire entre ellos llevaba algo frágil y nuevo, como la calma después del relámpago. Aún no era perdón, pero sí el principio de él. Cuando llegaron al rancho, el crepúsculo ya se extendía sobre la pradera, y el mundo olía a salvia mojada y a tierra que enfriaba después del calor del día. Sera cabalgaba al frente, erguida, aunque no había dormido en 2 días. Detrás de ella, su padre avanzaba en silencio, sombrío y cansado. Tahan Red Hawk cabalgaba a pelo sobre la yegua alazana, con solo un abrigo prestado sobre los hombros. El rancho se veía más pequeño de lo que Sera Wynne recordaba. El porche se hundía un poco, la cerca se inclinaba, y el molino chirriaba como un viejo murmurando para sí mismo. Aún así, cuando se detuvieron frente a la verja, ella sintió algo moverse dentro. Una especie de calma, como una tormenta que por fin se ha rendido. Harlan Wynne desmontó sin decir palabra y llevó el caballo al granero. «Dale agua», dijo con tono seco, «y algo de comer. Luego hablaremos». Sera ayudó a Tahan a bajar. Su cuerpo estaba rígido por el viaje, pero no se quejó. Dentro de la cocina, el aroma a leña y pan viejo los envolvió como un recuerdo. Ella le puso frente un tazón de estofado y esperó. Él comió despacio, cada movimiento medido, como si dudara que la comida fuera real. Cuando terminó, levantó la mirada. «Volviste a salvarme», murmuró. Ella sonrió apenas. «Y tú pareces empeñado en necesitarlo». Los ojos de Tahan se suavizaron. «Y tú, en ofrecerlo». Afuera, los pasos de Harlan resonaron en el porche antes de que entrara, el sombrero chorreando agua. Se quedó en el umbral observándolos. Nadie habló durante un largo momento, hasta que él dijo: «El mariscal me dio estos papeles. Dice que trabajarás aquí hasta pagar tu deuda. Mi tierra, mis reglas. ¿Entendido?» Tahan asintió una vez. «Entendido». Harlan se sirvió café y miró dentro de la taza. «Perdí 2 caballos para comprar tu libertad, Apache. No me hagas lamentarlo». «No lo haré», respondió Tahan, sereno. Sera miró a ambos,
sintiendo el muro invisible entre ellos, vieja rabia, viejas heridas. Pero había algo distinto en la voz de su padre. Ya no era odio, era cansancio. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Tahan se levantaba antes del amanecer y trabajaba la tierra con la paciencia de quien escucha al viento. Arregló la puerta del granero, cavó zanjas nuevas y descubrió un manantial oculto en la ladera norte. El día que brotó el agua, Harlan estaba junto a él, mirando cómo el lodo se volvía cristalino. ¿Seguro que es una veta buena?, preguntó. Tahan se inclinó y bebió en sus manos. Corre profundo, dijo. Como la verdad, no siempre la ves, pero está ahí. Harlan no respondió. Pero esa noche dejó una camisa limpia doblada sobre el catre de Tahan. No habló de ello, y el apache no dio las gracias. Algunas cosas no necesitaban palabras. Sera observaba los cambios desde el borde de sus tareas, cómo su padre empezaba a preguntar en lugar de ordenar, y cómo Tahan, antes tan callado, comenzaba a tararear melodías suaves, como viento sobre montañas. Una tarde los encontró reparando la cerca juntos. Harlan sostenía el alambre mientras Tahan clavaba los postes. El ritmo de su labor era constante, casi amistoso. ¿Alguna vez construiste algo que durara?, preguntó Harlan. Tahan miró hacia el horizonte. Una choza, dijo. Se quemó antes del invierno. Harlan gruñó. Así es aquí. Todo termina ardiendo tarde o temprano. No todo, repuso Tahan. Hay cosas que vuelven a crecer más fuertes. Esa noche compartieron cena en la misma mesa por primera vez. Harlan sirvió whisky en 3 vasos de hojalata. Por el trabajo duro, dijo con voz áspera. Sera alzó el suyo. Por las segundas oportunidades. Tahan levantó el suyo también. Por el agua que nunca se seca. El tintineo de los vasos sonó casi sagrado. La primavera llegó temprano ese año. La tierra se ablandó, y el verde asomó entre las piedras. Sera sembró una nueva hilera de maíz, mientras Tahan guiaba el viejo arado de su padre. El aire olía a vida volviendo, en el mismo viento que antes solo traía polvo. Pero la paz era frágil. Desde Silver Creek llegaron rumores, más redadas, más tropas saliendo. La guerra entre colonos y apaches no había terminado, solo se había detenido. Una tarde apareció un mensajero del fuerte, un soldado que Sera reconoció. Harlan lo recibió en la entrada. El hombre le entregó una carta y murmuró algo que ella no alcanzó a oír. Su padre leyó, frunció el ceño y arrugó el papel. Van a reunir a todos los apaches liberados, dijo con voz grave. El ejército los quiere de vuelta. Marshal Rand viene en camino. El corazón de Sera se hundió. Se lo llevarán. Harlan apretó la mandíbula. No mientras yo respire. Al amanecer, Rand llegó con 3 hombres. Saludó con un gesto rígido. Reglamentos, Wynne. Tengo órdenes de recuperar a todos los fugitivos. El consejo está cansado de cabos sueltos. Harlan lo miró directo. Ese hombre no huye. Trabaja para mí. Se ha ganado su lugar. Rand frunció el ceño. Los papeles dicen otra cosa. Tahan dio un paso adelante, tranquilo. Si debe llevarme, no pelearé. Sera se colocó a su lado. Entonces tendrá que llevarme a mí también. Rand la miró. ¿Aún lo llama su esposo, señorita? Sí, dijo ella. Por Dios y por mi propia decisión. La voz de Harlan fue baja, firme. Ya es parte de esta tierra, capitán. Si se lo lleva, tendrá que dispararme primero. Durante un largo momento, solo se oyó el suspiro del viento entre la hierba seca. Finalmente, Rand exhaló. Maldita guerra, murmuró. Quédenselo. Pero si Washington pregunta, está muerto. Harlan asintió. Entendido. Los soldados se marcharon, dejando a los 3 en la luz del atardecer. Esa noche, Harlan se sentó en el porche con la pipa encendida. Supongo que hice mi elección, dijo despacio. La próxima vez,
Dudo que el ejército sea tan indulgente. Sera se apoyó en el poste y lo miró. ¿Por qué lo hiciste, pa? Él observó el horizonte, donde la luna se levantaba sobre las colinas. Porque ese hombre me salvó la vida. 2 veces. Ella parpadeó. 2 veces. Él asintió. La semana pasada, cerca del arroyo. El caballo se asustó. Casi me rompo el cuello. Si no fuera por él, no estaría aquí. No te lo dije. No parecía importante. La miró entonces y por primera vez no había ira en sus ojos, solo un cansancio tierno. Lo juzgué mal, a él y a ti. Quizá el mundo no sea tan simple como yo quería creer. Golpeó la pipa contra la baranda. Mañana lo haremos bien, sin soldados, sin mentiras. Una ceremonia pequeña, aquí mismo. Mi hija no va a vivir medio casada con un hombre que se ha ganado su lugar. El día siguiente amaneció despejado. Sera se puso el vestido azul descolorido de su madre. Harlan se paró junto al pozo con una Biblia en la mano y una sonrisa temblorosa. Tahan le tomó las manos. «El viento me trajo hacia ti», dijo con suavidad, «y nos llevará donde tengamos que ir». Ella sonrió entre lágrimas. «Entonces que nunca se detenga». Harlan carraspeó. «Por las leyes de esta tierra y la gracia del Todopoderoso», dijo, «los declaro marido y mujer. Que siempre encuentren agua cuando el mundo se seque». Cuando todo terminó, los 3 se quedaron mirando el sol reflejado en el cubo del pozo. El viento soplaba cálido y constante, haciendo ondear la hierba alta. Traía consigo el sonido distante de una flauta, la flauta de Tahan, cantando al cielo abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, la tierra de los Wynn volvió a sentirse viva. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.